muchas gracias María Eugenia por hacer la introducción y, joder, vaya vídeo. Ricardo, a mí, fíjate, cuando estaba viendo el vídeo, eh, hay una parte y dices, joder, ¿cómo le explicas esto a los niños, no? Y cuando estaba, bueno, todo está ligado, ¿no? Porque este fin de semana cuando estábamos limpiando el río Jarama, que había niños allí, es que no tienen la culpa de nada, ¿no? Te queda una sensación de, joder, estos niños nacen ya con una carga tremenda, ¿no? Sí, el problema siempre ha sido que cada uno hemos ido heredando ya una serie de problemas y en muchas ocasiones no lo hemos solucionado de la mejor manera. Mira, estábamos hablando, por ejemplo, de los ríos, de los plásticos, cómo llegan al mar. Ya en los años 70 se hicieron los primeros estudios científicos en los que alertaban de este problema. En los 80 se hicieron los primeros congresos en los que se hablaban de las basuras marinas. En aquella época se hablaban de 4 millones de toneladas al año, ahora estamos hablando ya de 15 millones de toneladas. No hemos puesto los frenos en el momento y ahora nos encontramos con un problema muchísimo más grave. Y claro, ¿qué ocurre? Que lo estamos dando, estamos haciendo que ahora lo hereden por las nuevas generaciones. Bueno, totalmente, hace muchos años ya, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que era un amante de la naturaleza, pero también era un gran activista. Él ya denunciaba que estábamos deteriorando, no hemos escuchado los mensajes hasta última hora, es la sensación que da, ¿no? Sí, porque muchas veces tenemos esa mala manía de esperar al último momento para tomar una decisión. Es como siempre va a haber tiempo. Sí. Entonces, y luego también lo que ocurre es esa sensación de quién le pone el cascabel al gato. Nadie quiere tomar a lo mejor unas medidas que puedan ser impopulares en un momento determinado, aunque realmente vayan a ser muy buenas para el futuro. A lo mejor que ahora le digas a la gente, pues no utilices este tipo de plásticos, pues puede ser impopular, pero si no empezamos a hacerlo ya, el problema se va a ir agravando y entonces realmente cuando queramos tomar las decisiones van a ser ya muy tarde. Bueno, pues hoy, si te parece bien, en la charla vamos a aprovechar para ser impopulares y dar los mensajes que sean necesarios, ¿no? Eh, yo cuando estoy con algún político le digo, mira, es que tenéis todos un problema, porque estáis pensando en el voto actual cuando un buen político debería pensar en el voto de la gente que ahora mismo no puede votar. ¿Cómo está en Oceana? ¿Qué percibís de las alianzas internacionales que hay en las instituciones para combatir los plásticos de único uso o el overfishing? ¿Cómo estamos ahí? A ver, hay un consenso internacional que esto se tiene que solucionar. Lo que ocurre es que, digamos, primero siempre hay como unos adelantados, que normalmente suelen ser dentro de la comunidad científica, que son los que ven el problema, empiezan a denunciarlo. Luego hay otro colectivo concienciado en el que finalmente se va enganchando. Finalmente consigues que se enganche la opinión pública en general y en muchas ocasiones los políticos son los últimos. Entonces, claro, eso es lo que no tenemos unos políticos que sean más de vanguardia y que digan, pues vamos a tener que abordar este tema antes de que realmente sea un problema. Entonces, sí que hay ese acuerdo internacional, sí que hay ese consenso internacional de que este problema hay que abordarlo y que este problema hay que solucionarlo, pero todavía no se están poniendo las medidas. Todavía todas las medidas, aunque son pequeños pasitos que van en la buena dirección, son muy poco ambiciosos. Y entonces esto lo que hace es que si lo que estamos hablando es reducir un 10, un 20%, cuando realmente se va a incrementar el consumo de plásticos en los próximos años un 300, un 400%, pues no estamos haciendo nada. Y antes, cuando estabais hablando, por ejemplo, de los ríos, yo estaba muy atento porque es un tema que me interesa mucho. Al fin y al cabo, son 2 millones de toneladas las que llegan a través de los ríos al mar y se estaba mencionando, si seguimos limpiando pero no cortamos la fuente de contaminación, estamos haciendo bastante poco. Desde luego que es un trabajo ímprobo y es un trabajo interesantísimo, pero ahí tenemos que estar hablando siempre de prevención para intentar evitar estos problemas. Claro, es un tema de educación, ¿no? Luego hay mucho lío, ¿no? Son palabras que recycling, upcycling, reusing, bueno, lo digo en inglés porque está más, pero a nivel usuario, ¿cómo podemos contribuir para que Oceana tenga éxito? Bueno, hay muchas formas. La verdad, lo que más se suele escuchar siempre es eso, si lo hago yo solo no voy a tener un impacto. Sí. Pero es que el problema es que mucha gente dice lo mismo. Tenemos que empezar a decir, aunque lo haga yo solo, voy a intentar tener un impacto, porque no solamente es el impacto de lo que tú haces, lo que tú reduces en cuanto al consumo de plásticos, del vertido de plásticos, sino el ejemplo que también das. Entonces, esa sería la primera, digamos, empezar por nosotros mismos, reducir ese consumo de plástico y luego
somos un agente importante para conseguir eso, lo que estábamos hablando, que los políticos cambien y que los políticos realmente tomen decisiones. Entonces, nosotros podemos pedir a nuestros políticos que hagan leyes que sean mucho más exigentes, leyes que sean mucho más ambiciosas. Y eso, pues, desde luego, es el papel de cualquier ciudadano. Claro. Oye, ahora que estamos en España, ¿cómo están nuestros mares y nuestros océanos? El Mediterráneo es un vergel, ¿no? Se creó relativamente hace muy poco tiempo, en años geológicos, se abrieron los continentes, ¿no? Se formó África y Europa y entró por ahí, pues un jardín oceánico, ¿no? El tema es que, según tengo entendido, todo lo que entra en el Mediterráneo es muy difícil que salga, porque es un mar que está cerrado. Entonces, ¿cómo está la situación ahí? Sí, los mares que son semicerrados, cerrados, son mares que tienen unos problemas añadidos por eso, por la incapacidad que tienen en muchos casos de regenerarse, la incapacidad del intercambio de aguas e incluso el poder exportar esas basuras. Pero bueno, la única solución, digamos, podríamos solucionar lo del Mediterráneo, pero las basuras entonces saldrían hacia el Atlántico y el problema los traspasaríamos a otro lugar. El Mediterráneo a mí es un mar que realmente me fascina porque es como un océano en pequeño. Es un mar con mucha profundidad, es un mar con una diversidad tremenda, con endemismos únicos. Es un mar realmente maravilloso y que muchas veces me sorprende por la capacidad que tiene de resistir las continuas agresiones que sufre y además que ha sufrido durante miles de años. Lo que ocurre es que esa degradación la estás viendo y estás viendo que cada vez está avanzando más, que cada vez son menos las especies que tienen poblaciones ya sanas, que cada vez la contaminación llega más lejos. Nosotros trabajamos mucho en zonas de profundidad, porque son las zonas más desconocidas y si no pones una cámara allí, pues la gente no es consciente de lo que hay. Y lo que estamos viendo, claro, en muchos de los lugares dices, es la primera vez que un ojo humano ve esto, y sin embargo, el humano ya ha llegado allí, ya están las basuras. Ya estamos encontrando las basuras de plástico que están cubriendo las bolsas, las botellas, vasos, cuchillos, absolutamente de todo. Si antes se decían que en los ríos se encontraba prácticamente de todo, en los mares exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que se transportan casi todos los productos por allí. Y entonces, bueno, hay un problema de que encontramos motocicletas, neveras, sillones, absolutamente de todo, y luego sí, toneladas y toneladas de plástico. Dicen, la evidencia científica es que los océanos son la principal fuente de absorción de CO2. ¿Cómo está relacionado los océanos y las criaturas que lo habitan, la biodiversidad, ¿no? De fauna y de flora? Pues el otro día leía que las ballenas también son una fuente de absorción de CO2, la posidonia, los arrecifes de coral. ¿Cómo afecta el tema del plástico a la acidificación de los océanos y qué quiere decir, ¿no? Porque el tema de educación, yo pregunto cosas que creo que la audiencia tiene interés también, ¿no? Pero ¿qué es la acidificación de los océanos y por qué los plásticos contribuyen no solamente a un tema estético o que estén dentro de los animales que consumimos, ¿no? Porque las imágenes que son muy tristes, pero las imágenes de ver peces que no son de gran tamaño ni siquiera, ¿no? Porque, hombre, los atunes que viven 4 años y hacen que tienen mercurio, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos una fundación que se llama Piel de Atún, porque el atún es un gran indicador de la salud de los océanos. Al hacer la travesía que hacen desde las aguas del Atlántico Norte, llegan al Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar, que encima es la almadraba, la técnica de pesca de los fenicios, ¿no? que se supone que es sostenible. Luego están en el Mediterráneo, vuelven y viven hasta 4 años y, claro, están en contacto con tantas especies y en diferentes mares que tienen, al final, si hay mucha porquería, mucho mercurio, mucho plástico, pues el atún, al final cuando lo abres, la piel del atún va a estar, el atún va a estar en mal estado, ¿no? Pero también hay peces mucho más pequeños que ya tienen microplásticos y plásticos. ¿Cómo es posible? O sea, están en todos lados. Porque esto, joder, te deja un poco... ¿qué opina Oceana de esto? Porque a mí esta situación te deja una tristeza interior difícil de tragar, ¿no?
Sí, hay la parte que estabas hablando sobre el cambio climático y los plásticos, desde luego hay una relación. Por una parte, su propia producción supone la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, proceden en su inmensa mayoría del petróleo, por lo tanto, pues estamos hablando de que es una relación muy, muy cercana. Esos plásticos, además, destruyen muchos de estos fondos marinos y destruyen muchos de los lugares donde están los hábitats que capturan el CO2, por lo tanto, igual que pasa con los bosques terrestres, nos está pasando con los bosques marinos y, por tanto, hay un impacto muy relacionado entre plásticos y cambio climático. Luego, claro, dentro de esos impactos que tiene el cambio climático, uno de ellos es la acidificación. La acidificación es por unos procesos químicos, por la absorción de ese CO2 que se generan en el agua. Al final lo que se genera es un cambio en el pH y se hace un pH mucho más ácido, y ese pH más ácido lo que hace es disolver pues, los esqueletos de los corales, de los propios bivalvos, de muchas especies, y eso puede provocar extinciones masivas en muchos lugares. Si quieres, podemos poner el vídeo que tenemos sobre el impacto de los plásticos en los océanos, y podemos continuar y ir a esos detalles, por ejemplo, qué pasa luego con los microplásticos, qué pasa con los plásticos de un solo uso y cómo están afectando en los océanos. Fenomenal. Our oceans sustain life. An abundant ocean can feed 1 billion people a healthy meal every day forever. But now they are being killed by throwaway plastics. The equivalent of 1 garbage truck of plastic is dumped in the sea every minute. 17.6 billion pounds every year. Plastic is everywhere in our ocean, floating on the surface, mixing in the salt water, and sitting on the ocean bottom, miles and miles deep. And once in the ocean, it never goes away. Over hundreds of years, it breaks down into small pieces. But those pieces, even the tiny ones called microplastics, are still plastic. Sea turtles are choking on it. Scientists say that over 60% of whale and dolphin species are affected by it. Zooplankton, the base of the ocean food chain, eat it. And so do we. It's in the water we drink. It's in our food. Microplastics have been found in our salt, our honey, and our beer. And sometimes even in the air we breathe. Companies are choosing to make something that will be used just once, from a material that lasts forever. If you don't like what throwaway plastics are already doing to our world, brace yourself. We face a tsunami of throwaway plastic in our and the ocean's future. 4 times more plastic will be produced between now and the middle of the century than has been produced in all of history. 4 times more. What can we do? Recycling? Of all the plastic ever generated as of 2015, only 9% was recycled. Even when it is recycled, plastic degrades. Your plastic soda bottle maybe becomes a shampoo bottle, then a floor mat. Even in the best case, it doesn't recycle, it downcycles. And then it becomes pollution that ruins our beaches and chokes sea animals forever. We should not be forced to pollute the ocean every time we eat, drink, or go shopping. We need to be given a choice, a plastic-free choice. This is not hard to imagine. Indeed, some responsible companies are already leading the way. There are throwaway plastic-free aisles in supermarkets. Beverage companies already offer plastic-free soda and salsa water. Restaurants offer plastic-free service. There are plastic-free rooms in hotels. An airline is now offering a plastic-free flight. And Oceania and our allies are winning plastic-free victories. Following campaigning by Oceania, Peru passed a law that keeps plastic out of national parks and beaches.
Belize is getting rid of styrofoam. And the European Union has mandated reductions for throwaway plastic throughout its 28 member countries. But with your help, we can do more. Together, we can create a movement to reduce throwaway plastic. We can make sure we're all given real plastic-free choices. We can help our cities, towns, schools, and workplaces establish zones that are free of throwaway plastic. Let's stop plastic pollution from wrecking our beaches and our oceans, and have healthy oceans that delight and sustain us for generations to come. Please join our campaign. Go to oceana.org/plastics today. Yo ya me he dado de alta. La verdad es que es maravilloso el vídeo y deberíamos ser capaces de hacérselo llegar a la mayor cantidad de personas. Yo creo que una vez que tomas conciencia, pues ya puedes actuar y no hay marcha atrás, ¿no? Pero si no tienes la educación, no te llega la información, que ese es uno de los motivos por qué MadBlue existe, ¿no? Para que haya una educación sobre lo que está ocurriendo en el planeta y haya una posibilidad de acción. Yo os invito a todos a daros de alta en oceana.org y a apuntaros al movimiento, ¿no? Y ahora, bueno, me gusta, el vídeo también tiene esperanza, ¿no? Hablemos un poco ahora de los microplásticos, plásticos de único uso. ¿Qué podemos aprender, Ricardo? Bueno, como decías, para mí importante también es que haya esperanza, ¿no? Al fin y al cabo hemos visto como en muchas otras campañas que hemos llevado a cabo se han ido consiguiendo resultados. Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, con áreas marinas protegidas en España, no había ni un 0,5%. Y ahora mismo estamos en un 10% y vamos a llegar a un 30%, con lo cual se va viendo cómo se van consiguiendo cosas. En los sectores pesqueros del Atlántico, cuando empezamos a trabajar, el 80% estaba sobreexplotado y algunos de ellos en peligro realmente de colapso. Ahora ya tenemos el 60% recuperado y ya incluso produciendo más de lo que producía en ese momento. Y en los plásticos nosotros tenemos la misma esperanza, de que poco a poco vayamos consiguiendo reducir esa contaminación. O sea que es una cuestión de, yo no veo otra salida que ir a mejor. Porque la verdad, ir a peor nos va a venir mal a todos. ¿Qué ocurre? Que ahora nos estamos enfrentando a un monstruo de plástico que además va en una tendencia ascendente y está siendo muy, muy complicado. Sí que se están consiguiendo pues ya pequeños avances, ¿no? Empresas que ya han anunciado que van a utilizar, por ejemplo, más envases reutilizables. En el caso, por ejemplo, de Coca-Cola lo ha anunciado recientemente, después de muchas discusiones que hemos tenido con ellos, en los que quieren ya llegar a un 25% de todos sus envases. Pero eso está fenomenal, ¿no? Vamos a ver, aquí yo en la introducción que hacía hoy en las charlas decía, aquí no hay héroes ni villanos, hay una causa común que tenemos que integrar a todo el mundo, ¿no? Entonces, casos de éxito, inspiradores. Coca-Cola, no sé si será un... Te pregunto, ¿eh? Coca-Cola, a ver, creemos que tiene que ser más ambicioso, porque 25% todavía es poco, pero desde luego es un primer avance y hay que aplaudirlo. Claro. Entonces se dice, vamos, muy bien, primer paso, pero tenemos que seguir y tenemos que ser más ambiciosos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la empresa eFood, que en Latinoamérica, que también, con la que hemos estado trabajando en Brasil, en la que se ha llegado a un acuerdo ya en pocos meses, realmente ya están contribuyendo en los restaurantes que son parte de ellos para no aportar nuevos residuos plásticos y van a reducir un 80% en el 2025 todos los consumos que tienen de plásticos y ya hay un compromiso para ser plastic free, para quedarse libres de plásticos. Hay otros ejemplos, también hemos tenido debates y discusiones con Amazon. Amazon ha ido reduciendo, pues, por ejemplo, el uso de plásticos para los embalajes, para todas estas cosas y la verdad es que ha sido una reducción importante. Lo que ocurre es que también, como ha habido un incremento considerable y sobre todo con la pandemia, del transporte de mercancías, pues se ha incrementado al final la cantidad de plásticos. Por eso decía que tenemos que ser mucho más ambiciosos porque la tendencia, por desgracia, es al alza. Y aunque consiguiendo reducciones de un 10, un 20, un 25%, pues nos estamos quedando todavía lejos. Es decir, que un poco la labor que hace Oceana es una labor de concienciación y de lobby con las grandes corporaciones que están en diferentes industrias para que sean ellos los que realmente cambien la forma de consumir, ¿no?
Tenemos dos vías. Digamos, una parte muy importante es conseguir cambios y modificaciones y mejoras legislativas. Por lo tanto, hablamos con todos los gobiernos para conseguir que esos avances se consideran. Ahora, por ejemplo, hemos estado tanto con el Congreso como en el Senado para mejorar la directiva sobre plásticos de un solo uso y para mejorar la directiva de envases y que haya esas reducciones. Pero luego también tenemos estos diálogos, debates, a veces discusiones acaloradas, también con las empresas, para conseguir que ellos tomen la iniciativa y sean ejemplo para otras muchas empresas. Hombre, la realidad es que en 2050 parece que vamos a ser 10.000 millones de personas, todas consumiendo. Todo el mundo quiere tener un estilo de vida, es normal, ¿no? Un estilo de vida en el que puedas viajar, puedas consumir, puedas comprar, puedas generar una familia, pero eso está basado en un modelo de consumo todavía de producir, usar y tirar. ¿No ese es el problema un poco, el modelo que tenemos como sociedad? Sí, antes se hablaba, por ejemplo, de lo que se había encontrado en los ríos, que también lo encontrábamos en los océanos. Muchos de ellos son productos de usar y tirar. Son productos incluso que si lo pensamos un poco, no los necesitamos realmente. Para algunos de ellos hay sustitutos, pero claro, producir esos sustitutos también van a tener un impacto, ya sea puede ser menor, porque a lo mejor no tienen ese impacto químico, ese impacto tan a largo plazo de los plásticos, pero no vamos a poder seguir sustituyendo ese consumo desaforado que tenemos. Entonces, por eso estamos hablando de la prevención, de la reducción y sobre todo de la reutilización de muchos productos. En el caso, por ejemplo, de las botellas, lo que antes estábamos hablando de las botellas de plástico, pues hay botellas de otros productos, de vidrio, no sé qué, pero las propias botellas de plástico, sencillamente con que fueran rellenables, reutilizables, estaríamos reduciendo considerablemente la cantidad de residuos que estamos produciendo. Claro, ¿cuál es la diferencia entre recycling, upcycling, downcycling? Hay mucho cycling, ¿no? Aquí. Sí, pero muchas veces se han estado utilizando como para camuflar una mala gestión. El reciclaje es coger una botella y que vuelva a ser una botella. Eso sería el reciclaje. Obviamente, después de una serie de procesos van perdiendo calidad y entonces se puede reciclar un cierto número de veces. Pero el problema es que con los plásticos, lo que antes veíamos, no se ha reciclado ni el 10% de todo el plástico que se ha producido. Incluso en los países más desarrollados estamos hablando de unas tasas de reciclaje que pueden llegar en algunos casos al 30%, por lo tanto hay muy poco. Y no todo es reciclaje, sino que eso es lo que se llama de bajo ciclaje, el downcycling, que normalmente lo que haces es que, bueno, antes era una bolsa de plástico, pero como ya no puedes hacer otra bolsa de plástico, al final termina siendo, pues a lo mejor, una mesa de plástico. Un objeto más. Un ¿no? objeto más. Un objeto que, claro, ya no tiene la calidad de la bolsa de plástico y es como para mantenerlo unos pocos años. Pero al final se termina generando el residuo y el problema es que para hacer las nuevas bolsas de plástico tienes que volver a extraer petróleo, tienes que volver y a reciclar al final es un proceso en el que tienes que consumir energía. La energía, si proviene de combustibles fósiles, al final emite CO2. Con lo cual, el reciclaje no es una vareta mágica, sino que tiene un coste energético también, ¿no? ¿Te puedo poner un aprieto? Venga, adelante. A ver, tres medidas a nivel usuario, ¿no?, que podamos hacer para que no generemos tantos residuos y no haya ni que downcycling, ni recycling, ni nada, sino que tengamos nosotros, nos apartemos de utilizar plásticos. Primero, como siempre he dicho, es la prevención. Yo voy a ponerme a mí como ejemplo de más o menos lo que hago, porque intento vivir como el resto de personas, no ir a una cueva y no tener ningún tipo de cosas muy diferentes. Y voy al mercado y hago mis compras. Normalmente intento elegir aquellos productos que no están sobreempaquetados. Como hemos visto, muchos de ellos tienen mucho embalaje, tienen mucho envase. Aquellos productos que no tienen esas anillas, por ejemplo, de plástico que unen las latas. Todo ese tipo de cosas, si ya tienes una primera reacción que es poco más consciente de lo que estás comprando, pues dices, a ver, entre comprar esto que tiene ya casi la mitad es embalaje y esto que no tiene embalaje o tiene muy poco embalaje, pues ya primero es una opción. Luego, obviamente, como antes decía, es desde las bolsas que llevas a comprar, que eso se ha repetido muchas veces, pues yo voy con mi carrito de la compra o voy con mis bolsas de tela de toda la vida. Como se hacía toda la vida, sí. ¿Alguna vez se cuela una bolsa de plástico? Sí, no tenemos tampoco que fustigarnos ni maltratarnos, vale, porque vivimos rodeados de plásticos, pero sí que si vamos reduciendo, al final te das cuenta y dices, bueno, yo antes a lo mejor traía
pues 1 kilo de plástico al día, Sí. y ahora pues ya son 100 gramos. Bueno, pues ya, digamos, ese avance se va consiguiendo. Y ya digo, y luego también tenemos que ser muy conscientes de que nuestra actitud tiene un impacto. Por ejemplo, muchos de estos cambios que antes estábamos mencionando, la nueva ley que se ha aprobado en Chile, en Perú, los cambios en las empresas de Brasil, los que se están consiguiendo en estas empresas internacionales, han sido también porque el 70% de sus consumidores les han dicho que no quieren plástico. Cuando tú tienes esa respuesta... Ejerces una presión justa y además razonable para que las empresas que te suministran cualquier producto tengan un código ético que les aparte de un modelo de producción que está fastidiando a la naturaleza. Es decir, que haya una única salud, ¿no? El planeta, biodiversidad y los seres humanos. Eso es lo que dices, ¿no? Que el ciudadano puede ejercer una presión con su voto y con las empresas. Sí, es ser activo, aunque sea de una manera pequeñita en tu compra, en que cuando te manden algo tú le digas a la empresa, por ejemplo, cuando tienes que valorar, que ahora se hace todo a través de Internet, y valoras, dices, pues no valoro positivo que me hayan mandado envuelto en plástico. Ese tipo de cosas es muy importante. A veces con cambios tan solo de un 15, un 20% de la población que se sienta molesta por eso, ya es suficiente para generar una marea y generar una ola que al final haga el cambio. ¿Vas en tu mochila con termos de agua o no? Normalmente sí, suelo ir con un termo de siempre, y muchas veces ni siquiera voy con termo. Sencillamente depende de lo lejos que vaya, voy sin Nada. agua. Vosotros vais con... que levante la mano quien haya traído un termo de agua, que le invito a... Siempre, ¿no? Pues, pero eso es un ejemplo, ¿no? O sea, si todos... Porque no llegamos... Los que hemos traído termo, yo creo que no llegamos al 20% de la audiencia, pero eso ya es una manifestación. Yo cuando veo a alguien con su termo de agua en la mochila, que lo lleva allí, que encima, oye, el agua se conserva más fresquita, o, joder, y tiene ese... Bueno, pues mañana todos con termo. Yo soy muy fan de Ceana, me encantaría que lo conociese mucha gente. ¿Cómo podemos conocer más, involucrarnos, contactar, activarnos con vuestra organización? Bueno, por una parte, como has dicho, a través de nuestra página web ahí pueden acceder a muchos de los trabajos que hacemos, también qué tipo de actividades se puede colaborar. Muchas veces hacemos ahí las peticiones, eso, porque la gente firme, por ejemplo, para cuando se va a declarar o se va a crear la directiva en la Unión Europea, o cuando va a ser traspuesta a las leyes, o sea, que la gente, por ejemplo, a través de ahí pues puede estar en un contacto con el tipo de actividades que estamos haciendo. A través de la web, vale. Si tuvieses, ya con esto concluimos si quieres. Me quedaría hablando contigo un montón de tiempo, pero porque además tú participas en las expediciones y ¿no? Y eso creo que es interesantísimo también, porque es una parte de la aventura medioambiental también que oye, una vez que te involucras, se abre. Pues el otro día limpiando el río no sabéis lo divertido que fue. Y conoces a mucha gente y bueno, pues esa parte aventurera del cambio y de estar relacionado con la naturaleza, creo que también daría para una gran conversación, y conocer tu experiencia sería fenomenal. Pero mira, es posible que yo ahora con MadBlue voy a estar con algunos políticos, y algunos de ellos pues tal vez quieran escuchar lo que tenemos que decirles. Si tuvieses la oportunidad de darle un mensaje al alcalde de la Madrid o a la presidenta, o una petición, ¿qué les dirías? A ver si soy capaz yo de trasladárselo. Más ambiciosos. Tienen la posibilidad, por ejemplo, las leyes que se han aprobado en España les dan mucha posibilidad a los municipios para que ellos tomen decisiones, por ejemplo, para eliminar determinados tipos de plásticos. Bien. Y luego que también colaboren en las nuevas leyes que se están desarrollando de envases y embalajes. Y una cosa que hemos pedido a todos es que, igual que han hecho ya algunos hoteles, restaurantes, que se hagan libres de plástico. Libres de plástico, estamos hablando de plásticos de un solo uso, porque obviamente no vas a poder ser libre de todos. Pero ya hay muchas compañías, y yo creo que las administraciones tienen que dar ejemplo, tienen que ser las primeras que digan: en mi ayuntamiento no se van a utilizar este tipo de plásticos tan dañinos, en mi comunidad no se va a utilizar este tipo de cosas. Pero además atraerán riqueza, si es que es mejor, atraerán riqueza, notoriedad, sí, prestigio, turismo, y al final, oye, pues es un... Bueno, pues me quedo con eso, más ambiciosos, y que estén con los municipios y que construyan un caso de éxito, que se sientan orgullosos, que se vayan
Claro, ha sido un placer. Muchísimas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, equipo de Oceana.